Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerte por tu presencia y tu disponibilidad para esta entrevista. Para comenzar, gostaria de te pedir que hablasses sobre ti, quién eres, o qué haces, dónde. Bien, me llamo Joan Ferrés, soy de Barcelona, de España. Eh, en estos momentos soy profesor jubilado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fui profesor de secundaria, es decir, desde un punto de vista de titulación, soy maestro y doctor en ciencias de la información. Trabajé durante años como maestro de educación secundaria. Luego entré en la universidad, primero en la privada, en la Ramon Llull, y ahí estuve durante bastantes años como profesor en Facultad de Educación. Luego, el año 96, pasé a la Universidad Pompeu Fabra, que es pública, también de Barcelona, y ahí estuve impartiendo docencia hasta hace 5 años en la Facultad de Comunicación. Y es que mi especialidad es la educación y comunicación, comunicación y educación mediática, educomunicación, comunicación educativa, etc., ¿no? Y la he vivido en los dos ámbitos, ¿no? En la Facultad de Educación y en la Facultad de Comunicación. En estos momentos estoy jubilado, pero sigo activo, inquieto y con ganas de seguir haciendo cosas. Muito bem. E qual é o seu enfoque de investigação? Qual tem sido e é atualmente seu principal enfoque de investigação? Hasta hace unos años mi centro principal o mi interés principal en la educación durante la última década había sido la competencia mediática, es decir, sobre todo me parecía que si queríamos educar en el ámbito mediático era muy importante saber en qué situación estaba, es decir, que la evaluación es un concepto clave para un futuro aprendizaje, ¿no? Entonces, trabajé durante años en España para evaluar el grado de competencia mediática de la ciudadanía, ¿no? Para diseñar unos instrumentos que permitieran la evaluación y para realizar trabajos tanto cuantitativos como cualitativos de evaluación de esta competencia. Últimamente, cuando ya me he jubilado, me he centrado en otro proyecto que yo denomino el proyecto Delfos en la era digital, que siempre había dado mucha importancia en mi enfoque de la educación mediática a la dimensión personal, no tanto a la tecnológica, como muchas veces se ha hecho de manera prioritaria. Bueno, había intentado trabajar 7 dimensiones de la educación mediática, pero una que no era de las 7, pero que era transversal a todas ellas, era la del componente personal, ¿no? Y cada vez me he ido convenciendo más de esto, de que tanto en la educación mediática como en la educación en general estamos concediendo poca importancia al sujeto. Es decir, dicho de un modo muy simplista, que hoy día corremos el peligro de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes salgan de los centros educativos conociéndolo todo, menos lo más importante que es a ellos mismos, ¿no? Es decir, revisando tanto los currículos de educación, en mi caso, me refiero en el caso español, a través de la LOMLOE, ¿no? Que es la última modificación o remodelación del sistema educativo español del año 22, como analizando los principales currículums de la educación mediática, que son el de la UNESCO y el de Alfamed, creo que se deduce que lo estudiamos todo menos el funcionamiento de la mente, ¿no? Se da la paradoja de que se supone que con la educación mediática queremos que las experiencias mediáticas sean enriquecedoras, ¿no? Entonces, paradójicamente, estudiamos todos los elementos que intervienen en la experiencia mediática, menos el más importante, que es la mente.
a través de la cual interaccionamos con los demás, ¿no? A través de los medios. Entonces esto me parece grave, me parece importante y por esto me he centrado en esto. Y creo que esta carencia es más grave por el hecho de que se sitúa precisamente o tiene lugar precisamente en el momento en que la neurociencia nos permite conocernos a nosotros mismos y en que la era en la cual el ciberespacio se ha convertido en lo que es en buena medida gracias a explotar estos conocimientos y a explotar los conocimientos de los Big Data, ¿no? Entonces resulta paradójico que en esa oportunidad en la cual el conocimiento de uno mismo es básico, la escuela ya hemos renunciado a él, es decir, no estemos impartiendo conocimientos sobre nosotros mismos o estemos retransmitiendo contenidos secundarios en el sentido, si hablamos del sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, pero no hablamos del sistema mental, ¿no? Entonces, es paradójico que esto esté ocurriendo en una era en la cual sabemos más que nunca en la historia sobre nosotros y en la cual la grandeza del ciberespacio se basa en esto, ¿no? Por tanto, bueno, pues el proyecto Delfos intentamos ayudar a tomar conciencia de esto y ayudar a solventarlo o a hacer frente a esta carencia. Com muitas implicações em várias áreas, não é verdade? Porque a pergunta que eu ia fazer a seguir tem a ver precisamente com a interdisciplinaridade. Em que medida é que a investigação que desenvolve é interdisciplinar? E como é que é interdisciplinar? Sí, es verdad que en esto no había caído, pero que el paradigma cartesiano que ha sido dominante, ¿no?, en nuestra cultura durante los 3 últimos siglos, evidentemente tiene incidencia personal, ¿no?, en el sentido de que tenemos una visión sesgada, equivocada o reducida de nosotros mismos y de nuestra mente. Pero otro de los efectos que ha provocado es precisamente la segmentación de todo el sistema científico, cognitivo, etcétera, ¿no? Separado por áreas, compartimentado, no holístico, no integrado. Y a mí me parece muy interesante la experiencia que estáis desarrollando acá, ¿no?, de trabajo y de investigación interdisciplinar. No es que sea interesante, es que me parece básica, ¿no?, y clave. Y en este caso creo que efectivamente el proyecto ya tiene este carácter, ¿no? Es decir, por un lado la educación mediática de entrada ya une dos grandes áreas que son la de la educación y la de la comunicación, ¿no? Pero además el ámbito este del que estoy hablando, ¿no?, de Delfos, del conócete a ti mismo, en relación con esto, evidentemente añade la aportación que pueden hacer disciplinas como la neurociencia, como la psicología cognitiva, como la sociología, etcétera, ¿no? Por tanto, es imprescindible que se desarrolle desde este prisma interdisciplinar que estáis atendiendo también, ¿no? Sim, sim, sim. Neste contexto de investigação que está a desenvolver agora e atendendo também aos projetos que desenvolveu, como vê o presente e o futuro, o presente e o futuro nesta área de investigação, sobre estas temáticas? Que perspectivas é que nos pode deixar sobre como será, como vê o presente e como vê que se vai desenrolar o futuro nesta área? Sí, a ver, el presente lo veo limitado por carencias y por equívocos, ¿no? Es decir, el presente de Delfos en la cultura digital, que quiere decir el presente de la máxima conócete a ti mismo en el marco de la educación en concreto y de la educación mediática, lo veo como limitado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos estamos planteando en el proyecto es cómo conseguir un futuro mejor, ¿no? Entonces, la intención en estos momentos, estamos trabajando por encontrar financiación, ¿no?, para conseguir llegar a este futuro, y a ese futuro pretenderíamos llegar desde varias iniciativas. Una
sería, por ejemplo, la investigación que pusiera de manifiesto, de manera empírica, que realmente hay graves carencias en este sentido, ¿no? Por ejemplo, de modo poco serio en el sentido de científico, cuando estoy haciendo estas conferencias hago una encuesta, ¿no? Para ver que efectivamente hay elementos ante los que no hay sensibilidad o ante los que se producen equívocos o que necesitan matices o que necesitan... Esto entiendo que sería bueno poder hacerlo de un modo serio, a través de investigaciones mucho más generales, sistemáticas, ¿no? Donde se pusiera de manifiesto estas carencias y estos equívocos de cara a poderlos solucionar, ¿no? Otro ámbito de intervención debería ser el de los currículos, es decir, una vez demostrado, ¿no? que existen carencias y equívocos fuertes, ¿no? En el mundo educativo y en la sociedad en general, habría que ver la manera de incidir en los currículos, tanto en los de educación como en los de educación mediática, para que estos contenidos estuvieran presentes de una manera pues, mucho más sólida, sistematizada, etc., ¿no? Otro punto de vista que me parece clave, y que es el más difícil de desarrollar desde un punto de vista operativo, sería el de desarrollar materiales mediáticos, a ser posible a través del ciberespacio, a través de Internet, ¿no? Materiales que facilitaran esta educación, ¿no? Es decir, porque hay una especie de bucle. Si realmente hay graves carencias en la formación en la sociedad en general, si esas carencias alcanzan también a los profesores, es imposible que los profesores impartan este tipo de educación cuando ellos mismos no la han recibido, ¿no? Entonces, pensábamos que si hubiera unos materiales que además tuvieran un enfoque activo, lúdico, partiendo de experiencias mediáticas, ¿no? De experiencias mediáticas que pueden ser en relación a series o a películas, en relación a fragmentos de YouTube, en relación a experiencias y a materiales de las redes sociales, etc. Podríamos facilitar este conocimiento, ¿no? Y, por tanto, conseguir romper esta dinámica negativa. Apoiar os professores nessa... Exacto, ¿no? Unos materiales que permitieran trabajar y que ofrecieran a los profesores y profesoras unos conocimientos que ellos no tienen, ¿no? Es decir, es un tipo de experiencia que con materiales de otro tipo ya realizamos en Cataluña, ¿no? Que es ofrecer materiales que permitan hacer actividades en el aula, pero que van acompañados de una guía en la que se le ofrece la formación al profesor o profesora por si no la tiene, ¿me explico? Es decir, que el profesor la pueda impartir aunque no tenga una sólida formación, ¿no? Entonces, entendemos que sería una buena manera de romper este círculo vicioso, ¿no? Y de facilitar la solución de este problema. Tem muito trabalho importante para fazer Motivador. no futuro e muito motivador. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Igualmente, obrigado y gracias por la oportunidad. Gracias.